Buena tarde, comenzamos asesoría. Esperemos que se una a la sesión. Buena tarde, señorita Lili, ¿cómo está usted? Buenas tardes, maestra. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Déjame abrir tu trabajo, que ahorita anda berrinchudo mi correo. Ya voy, ya voy. Ya me está dejando, ya va. Sí, maestra. Se lo mandé por correo y por la liga que habíamos hecho, la carpeta. Sí, vi. Ahí están los dos. Ok, vamos a ver. Ok. Recuerda que habíamos dicho que había que revisar los niveles de títulos. En el índice, acuérdate, todos los títulos y subtítulos van con mayúsculas y minúsculas. Entonces, índice está bien, centrado, pero es con minúsculas. O sea, la I, la primera I con acentito, bien, mayúscula. Lo demás de índice va con minúsculas. Sí, maestra. Después seguimos avanzando. Índice de tablas y esquemas. También colócalo con mayúsculas y minúsculas y déjalos ahí del lado izquierdo, pero con mayúsculas y minúsculas. ¿Va que va? Sí, maestra. Después, En esa parte, en índice de tablas, añadí la tabla 6, que es factores. La parte el último cuadro que hice. Ya lo ok, añadí ahí. ahorita lo revisamos. Ok. ¿Qué margen tienes del lado izquierdo, Lili? ¿De qué tamaño es tu margen del lado izquierdo? Es, es de 3.5. ¿Sí? Ok, Sí, ok, ok. Ok. Página 28. Casi al final. Son dos, cuatro, seis párrafos, seis rengloncitos, perdóname, arriba del final, donde dice, asimismo la educación y la enseñanza. Asimismo, coma, la educación y la enseñanza. en la página 28. 28.
¿En qué parte, perdón, profe? El sexto renglón de abajo para arriba dice asimismo, coma, hay que agregarle la coma. Sí, profe. Lo mismo acá en la página 37. En el primer párrafo dice asimismo, hay que agregarle coma. Es importante hacer énfasis en los alumnos, etcétera, etcétera. En la página 40, en el 1.9, Sí, profe. en el primer párrafo dice los recursos escolares permiten identificar. Ese párrafo al final tiene 2 puntos. ¿Ahí es 2 puntos o es punto o qué pasa ahí con ese signo? Ay, era punto, profe. Porque dice, los recursos educativos también son definidos de la siguiente manera. Son todos aquellos, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ¿qué onda? Era punto, profe. ¿Sí? Pero entonces no hay congruencia en cómo estás dividiendo el O en texto, esa Cora. parte podría ser, lo podría cambiar a una cita larga. Pues no es cita larga, lo que sigue no es cita larga, es una cita corta, corazón. Lo que puedes hacer ahí es, ¿dónde está? La intención didáctica para apoyar el proceso de aprendizaje y enseñanza, punto. Ahí dale enter y que los recursos educativos empiecen otro párrafo y entonces de la siguiente manera, coma, y que sea texto corrido y que sea son todos aquellos, pero el son que sea minúscula. Son todos aquellos, etcétera, etcétera. Ya tu cita como la tienes, está bien la cita, es una cita corta y ya lo puedes dejar continuo porque ahí nada más se agregaría uno o dos rengloncitos y ya queda otro párrafo. Ok, sí, sí, profe. ¿Sale? Sí, profe. Ok. En la página 44, en el 1.10.2, progreso y políticas hacia una educación inclusiva. Como bien se sabe, la UNESCO es definida como un proceso orientado a responder a la diversidad. La UNESCO es definida como un proceso. ¿O a qué te refieres? ¿Qué se define como un proceso? No, en esa parte quiero decir que la UNESCO refiere eso. Ah, pero está definiendo a la educación inclusiva dentro de sus políticas para un progreso, ¿no? Sí, Entonces ahí hay que afinar esa redacción. Sería entonces, ¿cómo señala la UNESCO dentro de sus políticas hacia un progreso
La educación inclusiva es definida como un proceso, etcétera, etcétera. Y ya hace sentido, porque ahí se entiende como que la UNESCO es definida como un proceso. Ah, ok. ¿Sale? Sí, profe, listo. Después, en el siguiente párrafo, es importante que haya un proceso, haya de haber, es con H e Y. ¿No es cierto? Con H, déjame ver. Haya un verbo de hallar. Haya de haber es con Y. Ajá, está bien. Haya de haber es con H-A-Y-A, sin acento. Sí, profe. Ujú. 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 Ah, mira, ya quedó diferente, bien. Ok. Objetivos. Ok, ok, ok. Aquí hay un errorcillo. Ok, página 48, 49. Sí, profe. Cuando ocupamos para las citas ibid o ibidem, se utiliza en el paréntesis dentro de la información para la cita, no para que dentro del texto le demos énfasis a los autores. Cuando le vas a dar énfasis a los autores, entonces lo repites. ¿Ok? Entiendo que quisiste utilizar al inicio de la página 49 el ibidem para no repetir a Thompson y a Strickland, ¿no? Pero como le estás dando énfasis al autor, mm, no importa que se repita en este caso, ¿sale? Entonces, por favor, colócale Thompson y Strickland en en la cita, y el 1995 también repítelo arriba porque arriba no lo tienes. Vale, profe, es que ya no lo escuché. Ok. En la página 48, en Sí, el profe. último párrafo, Ajá. donde dice por definición para Thompson y Strickland, ¿ya los viste? Sí, profe. Ok. Ahí le falta el año y el año lo tienes en el siguiente párrafo, porque ahí estás colocando Ibidem 1995. Entonces se supone que son los mismos autores. Profe. Entonces ese 1995 cópialo y colócalo arriba también. Y en este caso, como estás Paréntesis. redactando para darle énfasis a los autores, Ibidem no va ahí. Ibidem se utiliza nada más cuando lo vamos a colocar al final de la cita. Entonces, repite ahí, la primera perspectiva de estrategias es considerada para Thompson y Strickland 1995 como un programa general para definir. ¿Sale? Sí, profe.
Ok. Fuente propia, ok. Capítulo 2, ok. Ok. En el capítulo 2, 53, página 53, es con mayúsculas y minúsculas todo, corazón. Entonces, situación actual, la S de situación y la A de actual también va con mayúscula. Sí, profe. Luego, en la misma página 53, al final, en el párrafo que dice, a partir del año 2003 se inició la construcción de 2 conjuntos urbanos. Y ahí estás citando el Plan Municipal de Desarrollo, pero lo estás citando, es decir, es una cita textual, pero ahí no se ve dónde termina la cita, es decir, colocas que agrega un y luego abres comillas, dice área urbana y después ya no cierras la cita. ¿Dónde termina la cita? Ay, en esa parte sí, se me fue pero termina ahí donde está el paréntesis, donde dice plan municipal, adelante, donde dice 154.37. Entonces, Terminaría en esta parte. esa parte de as, ese as que está ahí con HAS, quítalo. Se coló esa palabra o no sé. No, profe, porque eso no me acuerdo. Ah, ya, Me parece que son hectáreas. es una medida, ¿no? Ajá, sí, profe. Ok, entonces Entonces terminaría en as. déjale el as Pongo mis comillas. y coloca tus comillas. Ajá, son hectáreas. Y ponle el punto Al después del final. paréntesis. Ok. 3, ok. Ok. Ujú, ujú. Ujú, ujú. Ok, ok. Bien. Mm, ujú. Página 63, segundo párrafo. Asimismo, coma, en septiembre hay que agregarle ahí la coma. En septiembre del 2003 y después ya al final, donde dice de sanitarios, comillas, ese punto hay que quitarlo porque ya está el otro punto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Después, la siguiente cita larga, el 1 de mayo de 2005, menciona que se
convierta la escuela preparatoria, etcétera, etcétera. Al final, en la cita donde dice supervisor escolar, punto, ese punto hay que quitar. Ah, no es cierto, ese punto sí va. El que no va es el punto que va después del paréntesis. Ah, al final sí es cierto, porque es cita Ahí, larga. ahí se duplicó el puntito. Sí, profe. Ay, chispas, aquí tengo duda. Página 65, primera cita larga, en enero de 2010. Al final dice para el área de orientación y pedagogo A. Pedagogo A es una clasificación. Sí, profe, porque hay, en esa escuela hay 3 pedagogos, que es el A, el B y el C. Ok, entonces va, así déjalo. Y el Se punto, podría decir que es el primero. es el o el más, o con el rango más alto, tal vez, no lo sé, ¿no? Entonces, el punto después del paréntesis hay que quitarlo. Sí, profe. Página 70, tercer párrafo, a medida que se llevará. Acuérdense que los verbos en futuro se acentúan. Llevará a cabo el desarrollo de la educación inclusiva. Traerá un beneficio que esta sea una herramienta. A ver, hay que checar esa redacción. Dice, a medida que se llevará a cabo el desarrollo de la educación inclusiva, coma, traerá como beneficio que esta lleva acento en la E, porque no es de estar, es de, estamos refiriéndonos a la educación inclusiva, que esta sea una herramienta de acompañamiento para la aportación de estrategias donde el docente pueda tener conocimientos de ellas y pueda hacer uso de estas, otra vez con acento en la E, porque estamos hablando de las estrategias, y consigo traiga beneficios tanto para el alumno como para la educación. Con base a estas herramientas, quítale estas porque ya usaste mucho estas, cámbiale con base a las herramientas, se apreciará que el estudiante siga con sus estudios en una buena forma, coma, ya que consigo los alumnos están expuestos a sufrir diferentes cambios, ya que consigo, ¿cómo que consigo? Mm, Ya que, quítale consigo, ya que los alumnos están expuestos a sufrir diferentes cambios que pueden, en vez de que han generado, que pueden generar factores limitantes. ¿Sale, vale? Sí, profe. Y ya queda ese párrafo, pues sí, porque ya, así como está, te cansas cuando lo lees y no se entiende bien, pero ya, así ya queda. Esperados, ok, capítulo 3, ok, vamos a ver. Tamaño y tamaño.
Asimismo, página 74 al final dice, asimismo es importante, asimismo, coma, es importante conocer el diseño de investigación. Página 76. Último, bueno, casi último párrafo. Después de la cita de Sampieri. ¿Ya la encontraste? Que dice, según Sampieri 2004, el enfoque cuantitativo. Ajá, al final, después de esa cita dice, asimismo, este enfoque, asimismo, coma, este enfoque. Ya, más adelantito hay otro asimismo. Luego en el primer párrafo, primero y segundo renglón, al final del primero, inicio del segundo renglón, luego en la página 77 dice asimismo, coma, el enfoque cualitativo. Usas mucho asimismo, Lili. Sería, lo puedo cambiar en esa parte, le puedo quitar a sí mismo y le dejo el enfoque cualitativo. Es que los tienes que vincular porque es el enfoque mixto, entonces los autores... De la misma forma, el enfoque Ándele. cualitativo aporta. De la misma forma o de igual manera, coma, o de la misma forma, coma, el enfoque cualitativo aporta a la investigación. Cualquiera de las dos, el que gustes. Objetivo general, objetivo metodológico, pregunta, hipótesis. Eso. Ok. Página 80. Tercer párrafo, segundo renglón. El párrafo donde dice, dentro de este cuestionario, la formulación de las preguntas. Segundo renglón al final dice, asimismo, coma. En la misma página, en el último párrafo, dice, asimismo, el cuestionario estructurado. Asimismo, coma, o cámbiale. Uno de los dos asimismos, cámbialos. Página 82. Tercer párrafo, de igual modo, en esta parte es importante, de igual modo, coma, en esta parte es importante. Ok, página 87.
Análisis de los resultados. Dice, dentro del análisis de resultados, la técnica que se utilizará o que se utiliza. O sea, apenas la vas a utilizar tal vez mañana. Que se utiliza. Que se utiliza porque ya se utilizó y no vamos a hablar en pasado. Hablemos en presente neutralillo, ¿no? Entonces, que se utiliza en el procedimiento de los datos, en el procesamiento, perdóname, de los datos, etcétera, etcétera. Después, termina la cita y dice dentro de ello, dentro. Y después en el tercer párrafo, bueno, en el siguiente párrafo dice a continuación, coma, se presentan los siguientes resultados. A continuación y siguientes es redundante, corazón. Entonces, a continuación, coma, se presentan los resultados con base a los resultados del cuestionario. A continuación se presentan los resultados con base a lo obtenido en los cuestionarios aplicados a los docentes y a los alumnos, donde el instrumento aplicado a los docentes puede verse en el anexo 5 y el instrumento aplicado a los alumnos puede verse en el anexo 6 sin que diga ver anexo 6 entre paréntesis, porque como tu texto refiere al anexo, no necesitas colocarlo entre paréntesis. Entonces le quito paréntesis donde hago referencia a ver anexo 6. Pero hay que pulir tu redacción, ¿sale? A continuación, coma, se presentan los resultados con base a los cuestionarios aplicados a docentes y alumnos, coma. El instrumento aplicado a docentes o a maestros o a profesores o a docentes, maestros, profesores, digo maestros o profesores para que no repitas docentes, hay que buscar los sinónimos. El instrumento aplicado a profesores puede verse en el anexo 5 y el instrumento aplicado y el aplicado sin que y el que se empleó, para que no repitamos aplicado, y el que se empleó en alumnos o en discentes o en estudiantes es el anexo 6. En ellos se aprecian las respuestas correspondientes. ¿Sale, vale? Sí, profe, ya, listo. ¿Ya quedó esa? Vale. Por consiguiente, coma. Ahí no importa que lo repitamos, los resultados analizados se eligieron a partir de la vinculación de la hipótesis establecida para dar respuesta a ella. O sea, vamos a dar respuesta a la hipótesis, no. Vamos a comprobarla o a sustentar la hipótesis. Entonces, a partir de la vinculación con la hipótesis, no de la hipótesis. A partir de la vinculación con la hipótesis establecida para dar sustento a ella. Punto. Hasta ahí. Todo lo demás quítamelo. ¿Ok? Y otra vez, ya, punto y aparte. Vámonos con el siguiente párrafo. Dice, dentro del análisis de resultados, otra vez dentro del análisis de resultados, ¿te fijas? Es lo que pusiste en el primer párrafo. Entonces. Sería, en el análisis de resultados se observa Déjame ver, que en el primer grado, grupo 1 y 2. Vamos a buscarle un sinónimo a análisis.
para que eso nos ayude. Y a resultados. Estudio. Vamos a colocarla entonces aquí. En consecuencia, coma, se puede observar que dentro del primer grado, grupo 1 y 2, los docentes, porque arriba le quitamos que seguía los cuestionarios de los docentes, entonces vamos a especificarlo aquí. ¿Sale? En consecuencia, coma, se puede observar que dentro del primer grado, grupo 1 y 2, los docentes imparten clases. Bueno, mejor dicho, hay que cambiarle ahí lo que dice ahí. Los mismos docentes imparten clases, por lo cual se cuenta con un total de 6 docentes. Y ya, etcétera, etcétera. Lo que dice ahí. Nada más es ajustarle. ¿Sale? Sí. Ok. Y luego ya tienes por consiguiente abajo también. Entonces vamos a cambiar el... ¿Qué pusimos? ¿Le pusiste por consiguiente en lugar de dentro del análisis o en consecuencia? En consecuencia. Ah, ok, perfecto. Entonces ya, por consiguiente está bien ahí. Por consiguiente, coma, se considera importante la educación inclusiva dentro de la institución. Porque la mayoría de los docentes con una... Ok. Ok, dentro de este apartado, ok, dentro de esta perspectiva, dentro, ok. Dentro de este apartado está bien, así que se quede. Después, el que sigue dentro de esta perspectiva, nada más déjale en esta perspectiva, dentro de quítalo. En esta perspectiva se han observado factores limitantes como con los alumnos en relación a la educación inclusiva. Y ¿se aplicará cuáles de ellos? Se explicará, ok. Se explicará con acento. Dentro de esta parte se explicará cuáles de ellos se presentan con mayor frecuencia, coma, quítale dentro de, nada más déjale en esta parte se considera que es necesario llevar a cabo un mejor sistema educativo, porque ya habías dicho hace poquito, es importante. En el párrafo anterior. Asimismo, coma. Sí, profe. ¿Cuáles son estos factores limitantes? ¿Cuáles son los factores limitantes, Lili? En esta parte son los, había mencionado que eran los prejuicios sexuales y, bueno, sí los explico aquí enfrente, profe. ¿Dónde? Ah, ya los vi. Espérame, asimismo existen factores limitantes dentro de la institución y con los compañeros mismos sobre los prejuicios sexuales. ¿Nada más prejuicios sexuales? No, profe. Son los que puse abajo en mi tablita, porque A voy a ver. hacer énfasis sobre ello. Ok, ahorita checamos la Entonces sería tablita. añadirlos ahí enfrente. Espérame, vamos a ver. O sea, el de los prejuicios sexuales es el más. Sí, Ok, entonces ahí hay que pulir poquito la redacción. A ver, déjame ver la tablita, no vaya. ¿De dónde anda la tabla? ¿Es la de los factores? sí, profe. No, es que aquí marcas más. Uy, no, y el de los prejuicios sexuales lo pones en quinto lugar. Sí, profe.
Entonces Entonces, lo cambiaría de lugar y haría énfasis que este sería como el que tiene mayor peso. pues tú dime, ¿eso fue lo que dijeron los docentes? Sí, profe, la Entonces, mayoría. entonces sí debe de estar en primer lugar. O sea, en tu tablita deben de estar acomodados así, en orden de importancia. No quiere decir que los otros no sean importantes, pero así en el orden de importancia al peso que le dieron los profes, ¿no? Para que nos quede claro. Y acá en la redacción sí vale la pena que los enlistes porque los vas a especificar bien en tu tablita como la tienes. Entonces, aquí sería donde andan los prejuicios sexuales. Acá. Dice, y con la institución y con los compañeros mismos sobre los prejuicios sexuales en la página 88. Entonces ahí sería. Asimismo, coma, existen factores limitantes dentro de la institución y con los compañeros. Entre paréntesis coloca alumno-alumno, porque entre los compañeros puede ser mi compañero docente y no es por ahí, es alumno-alumno. ¿Estoy bien? Sí, profe. Ok, entonces alumno-alumno. Y cierras tu paréntesis. ¿Ahí Esto, con mayúscula o minúscula, profe? no, minúscula, minúscula, ¿Minúscula? ¿Toda? minúscula, minúscula, sí. Se me fue. A ver, alumno-alumno. Estos estos destacan a los prejuicios sexuales, la motivación, la relación entre padres y alumnos, etcétera. Coma. Se puede observar que dentro de la institución se hace notar que dicha variedad es un gran limitante para llevar a cabo la educación inclusiva. ¿Sale? Sí, profe. Y ya queda. Después otro dentro. Ay, Lili, si no es así mismo, es dentro. Dentro de la muestra. Nada más déjale. En la muestra. O arriba que quitaste dentro de esta perspectiva, ¿verdad? Nada más dejaste en esta perspectiva. Sí, en esta perspectiva. Ok, entonces sí, déjale dentro de la muestra. Dentro de la muestra de estudio, los alumnos se estimaba, o sea, ya no se estima. Ok, dentro de los alumnos, que se contará con un total de 100 alumnos de ambos grupos. Ok, vamos a ver. Dentro de la muestra, porque pues ya estamos en los resultados, ya no es pasado, ya es lo que resultó. Dentro de la muestra de estudio, de los alumnos de estudio, ok, dentro de la muestra de estudio, coma, los alumnos que contaron, mm, los alumnos que se contó fueron 100 en suma de ambos grupos de primer grado. No, profe, porque, bueno, en esa parte, hago énfasis que contaba en total son 200, Ahí porque dice. eran 100 de primero uno y primero dos eran 100. Ujú. 54. Estuvo formando un total de 54, es decir, ambos grupos dentro de la parte participaron 24 alumnos del primer grupo y 30 del 2. Del primero dos. Entonces no fueron 100, fueron 54. Sí, profe, porque ya en esa parte me parece que
ya estaban en vacaciones, en periodo de vacaciones, algo así. ¿Cuántos fueron, Lili? ¿100 o No 54? recuerdo muy bien. No, Los... fueron 54 en total. Ah, ok, entonces eso es lo que se va a Mis decir. entrevistas fueron 54. Ok, entonces vamos a ver, dentro de la Mis muestra de entrevistas fueron estudio, 54, los pero hice la alumnos... separación que fueron 24 alumnos del grupo 1 y 30 alumnos del grupo 2. Ah, ok, ok, entonces ya entendí. Ok, dentro de la muestra de estudio se estimaba contar con 100 alumnos de ambos grupos, coma, bueno, mejor dicho, punto y coma. Dada la situación del calendario escolar, vamos a echarle la culpa al calendario escolar. Dada la situación del calendario escolar, se pudo contar con un total de 54 alumnos. Y ahora sí lo que ya tienes ahí, es decir, de, eh, de ambos grupos. Dentro de ambos grupos, coma, participaron 24 alumnos del primer grupo 1, del primero grupo 1, ok, del primero grupo 1. ¿A poco es primero así tal cual? ¿No es primero A o primero B o algo así? No, es uno, pero uno, dos y también Primero segundo 1, uno, segundo dos. primero 2, primero 3, ¿así son? Sí, profe. Ok, pues así déjalo, suena un Solo poco hay raro. dos salones de Ok, cada grupo, de primero, de segundo y de tercero. Solo son ok, dos. entonces, este, ok, entonces vamos a ponerlo así. Dentro de participaron 24 alumnos del primero grupo 1 y 30 alumnos de primero 2. Y ya queda un poquito más clarito. De acuerdo a la manera de aplicación. Ok, de acuerdo a la manera de aplicar. Ok. Como queda chiquito el párrafo de arriba, dale continuidad con el siguiente párrafo. Y entonces vamos a decir, bueno, 30 alumnos de primero 2, punto y seguido. Al aplicar los instrumentos, se encontraba la modalidad de educación en línea. Por ello, se aplicaron a través de una clase de Meet y se les envió o compartió el link, entre paréntesis ponle The Forms, porque eso es The Forms, ¿no? Tu cuestionario. Sí, profe. Ok, The Forms, cierras tu paréntesis, se les envió o compartió el link para que los datos arrojados fueran reflejados dentro del correo electrónico. Punto y seguido. Por consiguiente, los resultados analizados, los resultados arrojados, porque todavía no los han, se eligieron a partir de la vinculación con la hipótesis. No, eso ya lo repetiste. Por, por consiguiente, los resultados analizados, los resultados reflejados ayudaron al análisis y a la elección de las variables acorde a la hipótesis para dar respuesta también a la pregunta de investigación
y unir estos resultados con los cuestionarios aplicados a los alumnos. Punto y aparte. Es importante que los alumnos refieran qué significa para ellos la educación. Ok, para la investigación es importante saber lo que los alumnos entienden por educación inclusiva. Bueno, por educación inclusiva, como la mayoría de los alumnos consideran que la educación inclusiva, etcétera, etcétera. Y ya queda esa parte. Después, asimismo consigo, no, asimismo, coma, se preguntó cuáles son las principales limitaciones. Y ya. De este hecho, tus padres, en el siguiente párrafo, no. Tus padres te apoyan para seguir con tus estudios. ¿Cuáles de los alumnos de este hecho tus padres? No. Ahora se coloca aquí dentro de este hecho, quítalo. Y mueve la parte de dentro de la pregunta. En vez de dentro de esta pregunta, coloca dentro de la pregunta. Tus padres te apoyan a seguir estudiando con tus estudios. Te apoyan a seguir con tus estudios. Se les planteó a los alumnos de ambos grupos se pueden observar que la mayoría de los alumnos cuenta con el apoyo de sus padres y donde dice que la mayoría de los alumnos cuenta, porque dice cuánta. ¿Ya lo viste? No, profe. Ah, sí, profe. ¿Ya? Vale. Y así lo que sigue está bien. Después, dentro de la institución, considera usted, ok. En el siguiente párrafo donde dice dentro de la institución, colócale aunado a la información anterior. Fue importante preguntar si dentro de la institución se considera que se le brinda el mismo trato a todos los estudiantes por parte de los docentes. Y entonces ya, ahí estás medio parafraseando la pregunta, está bien, nada más hay que darle que se entienda un poquito mejor. Dentro del aula de clases, en lugar de dentro, antes de dentro del aula de clases, de igual manera se abordó la cuestión si dentro del aula de clases se considera que se les brinda o consideran los estudiantes que se les brinda las mismas oportunidades y derechos. Y en el siguiente párrafo, considera que es importante implementar estrategias para un buen desarrollo. Considero que es importante. Ahí sería de igual manera.
El de considera que es importante, hay que colocarle. Antes de considera, de esta manera, se abordó también la consideración hacia la importancia de implementar estrategias para un buen desarrollo de la educación inclusiva. Y esto nos llevó a... Eso nos llevó, o llevó, sí, mejor llevó porque no nos... llevó a que es de suma importancia mencionar que todos los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante conocer a cada uno de los individuos y saber. Ok. Dentro de la educación inclusiva es importante que exista ok. Y ya vienen las estrategias. Ahí las estrategias hay que reordenarlas, ya lo platicamos. Sí, profe. Ok. Vamos a ver, es importante. Ok, vamos a pulir ese último párrafito. Dice, es importante que se haga uso del manual sugerido para poder revisar. ¿Revisar? ¿Te interesa que se revisen o que se trabajen? Que se trabaje mejor. Ok, para poder trabajar los diferentes factores que se pueden presentar en la institución, coma. Asimismo, abordar los aspectos sobresalientes en la vida cotidiana de los alumnos y de los docentes y vincularlos al mejoramiento del desarrollo de todos los agentes educativos. Y ya lo colocas entre paréntesis: docentes, alumnos y padres de familia. Punto y coma. Sin olvidar, coma, que este documento, y entre paréntesis manual, cuenta con estrategias de una sana aplicación de la educación inclusiva. Ese es tu tema de investigación. Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí, ¿Queda un poquito mejor ese último párrafo? sí, profe. Sí, sí, queda bien, profe. Dale una leidilla para que no se nos escape ningún detalle, porque ese es el párrafo de cierre. ¿Queda mejor así? Sí, profe. Ok, listo. Mándame, a ver si nos deja. ¿Cómo andamos de la parte tecnológica el día de hoy?
creo que mejor. Mejor, a ver, vamos a intentarlo. Mándame aquí en el chat de aquí de Zoom tu oficio para liberarte, para Ok, sí. firmártelo. ¿Puedo apagar un poquito mi cámara? Sí, Profa, ¿o se lo puedo subir en el link sí, donde hicimos la carpeta y le subo el link? sí, corazón. Ahora lo Sí, abro. profe. Entonces ahí se lo mando. Ok. Lili, aquí estás. Ya lo abrí. ¿Me avisas, Lili? Sí, profe. Mientras lo subes y etcétera, te voy contando qué sigue. Ahorita ya tienes tu tesis corregida y aumentada, confiando que fuiste haciendo lo que ahorita estábamos trabajando. Entonces ya quedó. ¿Qué sigue? Te vas a comunicar con la maestra Brenda, le dices que ya te liberé. Obviamente yo también voy a pasarle el reporte de que ya quedó liberado. Ella te va a canalizar con tus asesores para que ellos también le den una revisión a tu investigación. Si consideran que está bien, te van a liberar. Si consideran alguna sugerencia para mejorar tu investigación en algún detalle, te van a hacer observaciones. Entonces, esas observaciones, si te quedan claras y te parecen viables para la investigación, realízalas sin problemas. Si tienes duda o algo parecido, me avisas para que organicemos una asesoría. Como vas a tener dos revisores, yo te recomiendo que esperes a tener las dos observaciones. Es decir, te va a llegar una y luego la otra, ¿no? Entonces, mientras te llega la otra, ve haciendo lo que sí nos queda claro de lo que nos pide el primer asesor. Velo haciendo, tus dudas las dejas en pausita poquito en lo que llega el segundo. Ya que llega el segundo, haces las que no tengamos duda y cuando nos encontremos, ya lo revisamos todo rápidamente y seguramente van a ser correccioncillas que lo podemos trabajar así como ahorita. Eso es lo que ha pasado al menos con las tesis con tus compañeros que también vamos avanzando y ya para que quede de preferencia en otra asesoría más que les puedan liberar lo más rápido posible también y que ya agendemos fecha para examen. ¿De Sí, acuerdo? profe. Está bien. Y ya se está subiendo el oficio. Ok. Me dijo que es con la maestra Brenda, ¿verdad, profe? Sí, con la maestra Brenda, ella les canaliza con los asesores.
¿Ya quedó, Lili? Sí, profe. Permítame tantito. Ok. Listo, profe. Ya quedó, aquí estás. Descargar. ¿Tu número de registro, Lili? No se lo puse, ¿verdad, profe? No. Dímelo porque si no se va a tardar un buen en que lo subas. ¿Cuál es? Es el que venía en la credencial, ¿no, profe? No, corazón, el de la credencial es tu número de cuenta, ese sí lo pusiste abajo, el de L de 2019, 15, quién sabe qué. El número de registro también debe de estar en tu otro oficio que ya te firmé. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Aquí estás. Es el de LP 1821 LP 13. 1821 Ujú. Voy. 003. LP 1821 0013. Ahí está. Registro. Sinacantepec. Ok, ok. Ujú.
A ver, Lili, actualiza la carpeta. Ya está ahí tu oficio, por favor, descárgalo y chécalo. Sí, profe, está bien. Ya quedó. Listo, señorita. A aplicarse con lo que sigue y pues ya, esperemos que ya sea poquito a poquito lo que falta. Sí, profe. Entonces, ¿me podría comunicar con la maestra el día de mañana? Sí, Sí, sí. sí, sí, profe. Para checar detalles que no falte nada. Es correcto. Sí, Sí, profe. Sí, sí, está bien. listo. Entonces, hablo con ella y ya después a ver qué me dice para poder seguir con el procedimiento. Ok, perfecto. Sí, maestra. Muchas gracias. Gracias a ti, pasa bonita tarde y cualquier cosa ahí estamos pendientes. Gracias, ¿No? maestra, igualmente. Bonita tarde. Bye.